El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Lady Gaga haciendo Poker Face, lo que suena 12:04, ya 12 del mediodía y un día que se mantiene estable, agradable. Tengo del otro lado a Mónica que hace un paso breve por aquí, por el programa. Sé que venís del mundo exterior, de pasar por la ciudad, así que contame cómo está ese clima, Mónica. Buen día. Muy buenos días para todos. Bueno, realmente está lindo, agradable. Estaba mejor más temprano porque teníamos sol. Ahora está el cielo parcialmente nublado con algunos nubarrones que han tapado a Febo, que asomaba prometedor. Como en la batalla de San Lorenzo, ¿no? Claro, el pronóstico dice que va a haber 16 grados, pero si estas nubes persisten no creo que lleguemos. Qué cosa, ¿eh? Me gustaban los 2 dígitos y superar la frontera de los 15 me parece que es pedirle mucho al invierno. Demasiado, pero ya con no tener viento después de lo que fue el flagelo de la semana pasada, la verdad que no está nada mal. Y sobre llovido mojado, porque aparte del viento que tiró la línea de media tensión en el Cerro Chenque, sí, y que tuvo a las radios fuera de aire más de 4 días. No fuimos la única, ¿eh? No, Hubo muchas, hay un montón. Es radios en plural, como bien dijiste. Sí, y ¿qué pasó a las 0 horas? ¿De qué del día? ¿De hoy? Sí. Se robaron la línea de media tensión, los cables. Claro, por eso no estuvimos al aire, le contamos a la audiencia, los cables de varias antenas, me imagino. Sí, no, en el Cerro Chenque, la línea de media tensión se la robaron, es por eso que quedó el Cerro Chenque sin energía y quedamos fuera de aire todas las radios de nuevo, ¿no? Sí, y un tema para charlarlo en seguridad total, Mónica, el problema de los robos de cables, porque el que roba eso se arriesga a tener un problema serio de electrocución. Hemos tenido aquí en Comodoro Rivadavia, sobre Ruta 26, ha habido accidentes graves de gente que robaba los cables y ha quedado electrocutada, ¿no? Fue famoso el de esta persona que quedó colgada y que después le tuvieron que amputar unos dedos del pie para poder salvarlo, y sí, todo por robar cables que, si no me equivoco, la ventaja es el cobre del cable, ¿no? Digo, es simplemente después para venderlo, lo tasás, lo vendés a muy bajo precio, no es negocio, y arriesgar la vida, perder una parte de tu cuerpo solo por robarte unos cables, la verdad es demasiado. En este caso, bueno, estuvimos algunas horas fuera de aire en la radio, por suerte ahora ya de regreso con todos ustedes, y ojalá que no pase más, ya estamos cansados. Esperemos que así sea, que no pase más, ya no lleno. Da para más. Bueno, y hubo marejada el fin de semana. Tremenda. Sí. Tremenda la marejada, el día domingo. Aprovecho y te pregunto, vos cuando eras chica, Mónica, toda esa zona de Comodoro que se le ganó al mar, ¿ya estaba...? No. ¿No? No. Ah, fue durante tu juventud. Sí, y mi adolescencia. Y yo recuerdo que Domingo Herrero decía, con tanta tierra que tenemos en Comodoro Rivadavia, tenemos que ir justamente a ganarle tierras al mar. Era más sencillo aterrazar al Chenque en ese momento, ¿no? Antes que ganarle tierras al mar. Sí, pero no había que aterrazarlo. ¿Dónde lo aterrazaron? O sea, había que aterrazarlo del lateral que da al mar. Para vos se hizo todo mal. Para mí sí. Se aterrazó mal y se ganó. Para mí sí. Y terreno. Si hay alguien que me quiera explicar técnicamente por qué se aterrazó para el lado del centro y no el lateral que siempre tiene movimiento, que tuvieron que hacer implosiones, este año fueron, sí, para que no cayeran unas rocas. A ver, que me explique alguien. Pero no, es la facturación y el agarrar plata, eso fue. Hay unos cráteres, yo no sé si los habrán arreglado porque solamente estuve un par de veces ahora este año en lo que es el pasaje del 3 al centro, pero hay un par de cráteres importantes que parecen municiones de guerra, ¿no? No, ahí ahí repararon. Sí, algo repararon. Ah, bien, sí, viste, entre el 3 y el centro era tremendo, parecía que había caído... Sí, pero lo conversamos esto del aterrazamiento en seguridad total y ingeniero Carlos de Leonardis varias veces dijo, no entiendo el porqué del aterrazamiento en el centro, mirando al centro, en vez de aterrazarlo del lado que tiene movimiento. Es elemental para Watson, elemental. Y capaz elemental, hay que poner voto este domingo, no se olviden, Sí, pero 13. recuerden todas estas cosas
cuando vayan a poner el voto, recuérdenlo todo. Sí, tengo algo para decir muy porteño quizás, pero me cambiaron el lugar de votación. Ah, sí. Voy a estrenar lugar, que es una escuela para adultos que no existía, la hicieron ahora durante este último tiempo, voy a votar allí. Pero sirve para decirle a la gente que revise en Padrón Electoral dónde le toca votar, porque capaz le toca una nueva sede, sí. Las ciudades crecen. Comodoro... Acá hubo cambios por el temporal de viento. Sí. Hubo cambios el domingo pasado fue, el pasado no, el anterior. Y bueno, la gente tuvo que dirigirse a otras escuelas. En el caso mío, al principio, las elecciones de 2013 y 2015, me acuerdo que zafamos en mi facultad de que sea sede de votación. Ya en 2017 la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA empezó a hacer sede de votación y con eso los teóricos de griego antiguo de los sábados a la mañana se complicaron. Claro. Hubo que recurrir a las grabaciones porque nos cancelaban clases. Si se vota el domingo, el sábado no podés tener actividad en el recinto, entonces se cierra. Así que a estar atentos porque siempre hay cambios, revisen el padrón, sepan a dónde ir a votar y controlen también los horarios. Es hasta las 6. Más tarde no. Claro. A veces se arma fila y la gente vota hasta las 7, pero en principio hay que ir antes de ese horario para evitar problemas. Bueno, sí. Mónica, aprovecho que te tengo acá porque uno de los temas del día en la efeméride histórica te involucra. Es el nacimiento de Jorge Cafrune en Perico, Jujuy. Ay, Jorge Cafrune. Bueno, yo era chica y Jorge Cafrune venía a mi casa porque además de venir a presentar espectáculo en el centro catamarqueño, a veces era en el centro catamarqueño, otras veces era en el Luso, y además se presentaba en Caleta, en Truncado. El asturiano también, ¿no? Sé que era... No sé si el asturiano, no, Domingo Herrero en el asturiano, no. Okay. Era el catamarqueño, el Luso, y bueno, se hizo muy amigo de Domingo Herrero. ¿Esto en los 60 o 70? Los 60 y parte de los 70 claro, también. Porque Cafrune muere en el 78, 79. Claro. Sí. Bueno, te cuento, cada vez que pasaba cerca de Comodoro por Comodoro, él venía de visita. Directamente a mi casa. A la Directamente casa. Venía en su Mercedes-Benz blanco. Con el que andaba para todos lados. Claro, pero él tenía una idea política de izquierda. Sí, era muy de izquierda. Y vos lo veías llegar en su Mercedes-Benz blanco y decías, tan de izquierda y con un auto súper. Sí, Para la época era importante el vehículo, ¿no? Bueno, pero era su herramienta de trabajo también. Sí, ¿no? Bueno, te cuento. Muchas veces se presentó un Comodoro Rivadavia traído por Domingo Herrero y en uno de los tantos viajes a Caleta, Olivia, había llovido torrencialmente, al punto que después de pasar un charco en el auto de Domingo Herrero, el vehículo se queda. Porque se le moja los cables de la distribución, algo así era, ¿no? Sí, y bueno, eran otros autos. ¿Dónde le pasa esto? Camino a Caleta, era de tierra. Había agua acumulada, barro, imagínate. Sí. Bueno, se quedaron, tuvieron que volver caminando a Radatili. Wow. Caminata larga, me imagino. Imagínate de traje de smoking, bueno, él vestido de gaucho, por supuesto, como se presentaba siempre. Sí. Pero con zapatitos de vestir y todo, caminando por el barro. y evidentemente para volver a Radatili era porque estaban más cerca de Comodoro Radatili que de Caleta. Que de Caleta, exactamente. Bueno, de esas hay 2 o 3 anécdotas. Después, creo que en una no llegaba, estaba en Caleta y no llegaba a presentarse a Comodoro. También. ¿Por qué? Por el mal tiempo. Entonces, convocar a la gente con la misma entrada que había pagado para el domingo, porque no llegaba el sábado, imagínate, lleno. Y una estadía que se alargaba para él, claro. Pero bueno, por suerte le daban una solución a la gente, tocaban al día siguiente. Hoy en día capaz se cancela y no toca el músico. Tienen agendas tan seteadas. Es distinto, sí, es verdad. A veces con avión, con movimientos que de muy amplio alcance que no podés cambiar.
Compartíamos mucho con Jorge Cafrune y yo me acuerdo que le tenía miedo. A mí me daba miedo esa barba tan tupida, tan larga, y esos dientes tan blancos que hacían que sus labios se vieran tan rojos. Y viste, yo tenía mucho cuento de Caperucita y el lobo y todo eso. ¿Y te daba miedo? Me daba miedo, cosa diferente con mi hermana. Mi hermana no le tenía miedo y una de sus últimas visitas vino con su esposa y con Yamila, la hija. Claro, ya a mitad de los 70 debe haber sido. Tengo fotos de ese encuentro, Tremendo, tremendo. ¿Y algún disco firmado que haya dejado Cafrune? Sí, pero no solo discos firmados. Hay obsequios de Cafrune a Domingo Herrero también que guardamos con mucho cariño. Por eso te digo, hay una historia y también fue padrino o apadrinó a un conjunto musical de Comodoro Rivadavia, ¿Qué conjunto? Vos me pedís ¿Grupo 1 no? No, era folclórico claro, el conjunto. Un grupo folclórico. No me puedo acordar el nombre del grupo folclórico, pero él era el padrino. Está bueno que lo digas porque Cafrune creo que debe ser el primer ídolo popular del folclore en Argentina. Para mí, porque Atahualpa se hace famoso en Europa y después viene a la Argentina ya siendo conocido, pero fenómeno autóctono, local, de esa popularidad, para mí es Cafrune, porque además es anterior a todos los que están ahora, Trío San Javier, Los Fronterizos. Ah, sí, es anterior. Es anterior, claro. Sí. O las bandas que, bueno, después hicieron 40, 50 años de carrera, pero son más de los 70. Cafrune es de principios de los 60. Fue estrella del primer Cosquín, digamos, ¿no? Sí. Por eso... Él presentó a Mercedes Sosa en el escenario Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que no se llamaba Atahualpa Yupanqui. No, era el escenario de Cosquín. Claro, ahí en la Plaza Próspero Molina, que era muy chica. Cuando fuimos para los 50 años, encontramos todo muy cambiado, ¿no? Sí, es cierto. Parece grande en la televisión y cuando estás ahí es un recinto más chiquito. Es grande. Han hecho las tribunas. Las tribunas son que muy grandes. rodean todo el escenario y ahí va muchísima gente. Y también el anfiteatro, las sillas, que antes las ponían para la época de Cosquín y ahora ya quedaron fijas. Es que ahora es un lugar de conciertos. Exacto. Sí, han quedado muchas cosas, ¿no? De esa época. En lo que contás de Cafrune se nota que se estaba armando esto del artista que hace giras, que va por acá, por allá. Fíjate que es bastante artesanal. Digo, iba con su auto, no había un representante, no había un colectivo con una banda. Eran o viajes en avión o un hotel, era todo mucho más salir a recorrer y tocar. Parece más una campaña política de un dirigente en ascenso que un artista nacional de amplio alcance recorriendo el país. Sí, y la verdad que se distingue Cafrune hoy en día, se sigue notando por la forma de ejecutar la guitarra. Sí. Distinto, tenía un estilo propio. Además, así que uno lo nota escuchando piezas musicales de otros artistas y escuchando a Cafrune, y era una característica. Cómo hacía sonar esa guitarra, ¿no? Son arpegios únicos y además cómo cantaba. Y bueno, me estaba pensando, nació en Jujuy y llegó a conocer todo el país porque Santa Cruz, vino a tocar a Santa Cruz. El folclore, la verdad que te lleva a conocer toda la República. Además hay géneros de folclore en cada provincia argentina y Cafrune dominaba muchos de esos géneros, ¿no? Con la guitarra. Y sí, ese sonido es muy característico. Viste que las grabaciones tienen ruidos y qué sé yo, pero para mí le da más magia todavía. Viste como las películas que tienen ahí la manchita en el 35 milímetros del rollo. Acá lo mismo, escuchás y aunque esté gastado, sigue sonando bárbaro por la magia del arpegio. La verdad que sí. Así que esa es el recuerdo a Jorge Cafrune hoy en el día de su nacimiento, ¿no? Exactamente. Bueno, Mónica, te agradezco que te hayas acercado, que cuentes estas anécdotas de Cafrune. Sabía que tenías algo para decir. Y bueno, esperemos que se sume el profe, que ha puesto algún paréntesis, ¿no? Sí, está en recuperación, según me comentó. Me mandó un WhatsApp esta mañana temprano diciéndome que estaba bastante congestionado, pero que igual se iba a acercar a la emisora, ¿eh? Sí, no sé si puso al principio, pero después dijo voy.
Así que bueno, lo estamos esperando al profe para conversar también con él. Y aquí en los estudios de Producciones 3 del Gira Noticias, ¿no? Exactamente, aquí desde Casa Central en un día hermoso, en lo que es la cuenca del Golfo San Jorge. Se usa cada vez menos lo de cuenca, pero en definitiva es así, es lo que nos une. Así que bueno, Mónica, gracias y que tengas una hermosa tarde y el clima nos siga acompañando. Igualmente, gracias, un cariño a la audiencia. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297-411-4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Y el gusto, en mi caso, de saludar al profe. ¿Cómo andás, Raúl? Espero que vayas de menor a mayor en este día. Buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, no, bien, muy bien, afortunadamente. Saludo a la audiencia. Y sí, bien. Sé que arrancaste con dificultades. Por sí, eso... la típica de la que acompaña el clima y el sistema respiratorio. Sí, como el Gira Noticias, que arrancamos con el robo de cables de media tensión, la imposibilidad de estar al aire por problemas en la antena y las diferentes radios de Comodoro castigadas por esto, las que estamos ahí cerca en el cerro, las vecinas, y bueno, todo eso ocasionó que nos demorásemos en la apertura, pero aquí estamos y una nueva sección de historia. Ya Cafrune lo cubrimos con Mónica. Sí. Hablamos de su nacimiento, de las anécdotas con... Sí, muy interesante, sí. Yo solamente te quería preguntar lo siguiente, y es si Cafrune era peronista. No, porque Mónica dijo que era de izquierda. Era comunista. Era directamente de izquierda. Claro, él, Mercedes Sosa, Chavero, o sea, Atahualpa Yupanqui, tenían una tendencia de izquierda y se identificaban con ese movimiento. Y una de las cosas que tenía de malo, que en esa época se acostumbraba en Cosquín, en muchos lugares, es que tenías que anunciar lo que ibas a cantar y responder a ese temario para que no hubiera sorpresa. Cafrune justamente, más allá de que se quejaban por ahí de sus letras, no respetaba ese orden. Así es como presentó a Mercedes Sosa, ¿viste? Así es como también por ahí presentaba letras, hacía un espacio dentro del lugar y eso traía serios problemas. Por eso el atentado de Benavides, por lo que él pasó, fue un atentado, Gerardo. ¿Se sabe quién lo mató? No, es un sí, misterio. Sí, el que manejaba la camioneta y todo, sí, pero que quedó todo en la nada. ¿No fue condenada la persona? No hubo una fue todo muy raro, muy raro. Claro. Digamos, y bueno, hoy nacía justamente en Jujuy. ¿Y lo atropellaron? Lo atropellaron. Claro. Es todo en una circunstancia muy extraña. Sí, me imagino, profe, y estamos hablando de plena dictadura militar, lo cual lo vuelve todavía más sospechoso. El que ella había declarado a fines de enero del 78 que iba a hacer un homenaje particular a José de San Martín y que iba a emprender una travesía a caballo desde Plaza de Mayo, pero tras de eso había un compendio de reclamos que él permanentemente hacía. Lo malo de Cafrune es que no obedecía a nadie, no se subordinaba a nada, ¿viste? Claro, yo no soy hombre de nadie, tranquilamente. Como el Orejano, ¿viste? Sí, como esa canción tan linda y que lo representa tanto, ¿no? Pero bueno, siempre es una buena idea hablar de Cafrune, es una suerte de padrino musical de este programa y de su historia en aquel viejo siglo XX, hace ya tanto tiempo. Profe, sé que en otras secciones de la historia tenemos para comentar temas que hemos mencionado otras veces, que hemos desarrollado, pero siempre vale la pena repasar y especialmente ampliar, ¿no? Está la cuestión Zapata, que hoy nacía en 1879, y también esta curiosa guerra que yo todavía no termino de entender qué pasó, que es la Guerra del Golfo versión 1, la de 1990. El comienzo de un compendio de invasiones americanas al territorio de Irak. ¿La llegada de Estados Unidos a Medio Oriente, podríamos decir? No, ya Medio Oriente, el posicionamiento, pero sí, porque digamos históricamente esos territorios fueron siempre de ocupación inglesa. Ajá. De hecho, la historia de Kuwait por ahí tiene una data del siglo XVIII aproximadamente, de mediados 1700, que digamos se crea ese gobierno de Kuwait a la dinastía Al-Shabazz, que tiene una característica que está dentro de 1716, forma parte de lo que es el Imperio Otomano.
Kuwait es una de las esquinas de la península arábiga. Exacto, un pedacito nada más. Los británicos en 1913 le dan una característica, junto con los otomanos, ¿no? Un acuerdo, le dan ellos le llamaban una casa del Imperio Otomano, o sea, una autonomía. Y en 1919 se producen las incursiones de muchos grupos wahhabíes de Saudí que estaban ahí. La familia saudí es una familia muy sanguinaria, muy sangrienta, bañada en sangre en su historia, pero aún así se crea un protocolo y está bajo la protección británica de Percy Cox, que es el que va a mantener el control y la administración sobre el lugar. Ajá, entonces me hablaste del Reino Unido, o sea, de los británicos, del Imperio Otomano. Estaba pensando, el Imperio Otomano se disuelve después de la Primera Guerra. Exactamente. Y eso se vuelve como un protectorado británico. Sí, sí. ¿Es la época de Lawrence de Arabia? Sí, la plena. Cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial ayer, bueno, una de las características de lo que enfrentaron al Imperio Otomano fue justamente el levantamiento de las familias saudíes contra el Imperio Otomano. Hacen dos ataques famosos. Uno cortan el ferrocarril que iba hacia esa región, sí. Y el otro, bueno, lo que se muestra históricamente en la película, el paso por el peor lugar para tomar un puerto. Claro. Y entonces se van posicionando los que después van a comandar el país y van a articular esa península, especialmente me imagino después de los 70, ¿no? Ahí sí, ya ellos... Sí. Bueno, este lugar, por ejemplo, Kuwait no tiene mucha importancia, pero los ingleses siempre ven una reserva insignificativa, calculo que algunos estudios previos, porque recién, pocos años antes de la Segunda Guerra, que cobra importancia como cuenca petrolera, Kuwait en 1938 recién tiene ese tipo de descubrimiento de petróleo y se ve la calidad del petróleo y apoyan a un jeque que es Hamad Al, no sé cómo es el nombre, es larguísimo que tienen, y que es impronunciable, ¿viste? Sí. Y ahí se establece ese tipo de estado. La invasión que va a hacer Irak en 1990, en los primeros días de agosto, hoy se proclamaba la anexión. Era un reclamo por una cuestión soberana de pertenencia. Decía, bueno, esta forma parte en la época del Imperio Otomano, formaban parte de nosotros, no tendría por qué... Pero Kuwait lo que siempre hizo fue la protección británica. Ajá. Y se desligó inmediatamente del poder otomano, mientras que Irak tuvo una negociación permanente con el Imperio Otomano. Entonces son dos lugares diferentes. Y culturalmente, me imagino, Irak y Kuwait, si bien tienen semejanzas, por lo que me estás contando, versiones distintas del Islam, ¿no? Distintas, sí, tienen distintas, unos son muy sunitas, ¿viste las dos divisiones grandes que tienen, los sunitas y los chiitas? Sí. ¿Viste? Y aparte distintas dinastías son también, esa es la gran característica. Después otra cosa, el peso real de la historia esta es que en 1973 Kuwait es el que encabeza la OPEP. Y lo toma como un mecanismo de control sobre el Golfo Pérsico, ¿viste? 1973, cuando aparece la crisis energética, ahí donde aparece el primer avance militar, ahí donde, por ejemplo, sabiendo que Kuwait encabeza este tipo de organización tan poderosa, sí, porque le sobra presupuesto para armamento, para excursiones militares, para defender el territorio, ¿no? Claro, por eso, cuando ven que Kuwait es uno de los fundadores, Irak lo que hace, ocupa algunos territorios. Se calcula que hay un estudio geológico, por eso lo hace, que se anexiona a pedazos chicos la frontera, que habían sido entregados en 1915 a Kuwait, esos territorios. Ajá. Y comienza toda una discusión, pero la discusión real es por el petróleo. Dentro de la OPEP hay una gran pelea. Sí, siempre Kuwait estuvo perjudicando a Irak o viceversa. Y Irak hacía permanentes reclamos que en la década de los 80, toda la década del 80, mientras estuvo en guerra con Irán, Irak, Kuwait tuvo políticas muy nefastas con respecto al manejo del control del barril de petróleo. Y Irak permanentemente se quejó. Eso hizo que, bueno, en un momento determinado, el interés por las reservas de petróleo y por el control y su participación en la OPEP es que, el 2 al 4 de agosto invaden Kuwait. Y hoy proclamaban su anexión histórica. En realidad la lucha era la lucha del petróleo, ¿viste? Sí, ahora en 2 días ocupar un país y anexarlo es porque... Claro, no hay que olvidarse que Irak es un país completamente provisionado de armamentos americanos y soviéticos también. Ajá.
que tiene 8 años de guerra contra Irán, y que tiene todo su mecanismo aceitado. Entonces la ocupación fue una cuestión semanal y se terminó anexando ese territorio. La realidad es que le interesaba el petróleo. Claro. Y la realidad, lo que le interesaba a Estados Unidos era el petróleo. ¿Gobernaba Saddam Hussein ya? Sí. Saddam Hussein fue uno de los ídolos occidentales que se va a apoyar en Estados Unidos para hacerse en el poder. Y va a ser un país muy occidentalizado. Sí. Mientras en 1979 Irán hace la revolución islámica y todo se vuelve a este estado de cuasi medieval de política manejado por la Shia, Irak es un país completamente semi-occidentalizado. Y después, en estas etapas que va a ser Estados Unidos con una aprobación de las Naciones Unidas y muy parecido a lo que fue Vietnam al principio. Vietnam tuvo la misma característica. Sí, se habla poco de Irak en general, profe. Hoy en día la mayoría de las noticias es o Afganistán o Irán, pero se habla poco de Irak. Yo no sé qué onda ahora. Me imagino que está mejor Irak que Irán o Afganistán, ¿no? Los tres tienen, los dos tienen buen petróleo, ¿viste? Y eso hace. No, pero digo, es un régimen en términos del Islam, me parece hoy en día incluso más suave. Una de las hipocresías que tuvo este tipo es que nos vendieron el Estado salvaje en que se gobierna, cuando por ahí Saddam Hussein, que era un protegido de Estados Unidos, era muy occidentalizado, ¿viste? Claro, había más libertades que en los países vecinos. Que en los países árabes, y lo que no se cuenta que hubo problemas, por ejemplo, cuando se hace la ocupación y se manda gente a recuperar, el problema que tenían los árabes es que haya mujeres manejando, mujeres ocupando cargos militares, ¿viste? Claro. Pero los derechos humanos que no existen, no hay nada de eso, y que no les importa quién gobierne. No nos olvidemos que la primera invasión siguió gobernando Saddam Hussein. Pero acá nos metemos ya en ese conflicto en específico. Guerra del Golfo 1, Estados Unidos interviene defendiendo a qué bando y queriendo quedarse con el petróleo de quién. De los dos, si es posible. De los dos, si es posible. Sí. Y pero entró para mediar en el conflicto. No. Para un lado, digo. El fundamento, hipócritamente hablando, era que Irak había invadido el territorio kuwaití y entonces ellos se declaran, en solidaridad con Kuwait. Hacen que las Naciones Unidas manden una resolución, país al que aparentemente Estados Unidos abolilla, y se crea una fuerza conjunta donde el grueso, por supuesto, hasta nosotros, payasescamente participamos con una nave ahí, se hace una fuerza conjunta donde Irak a la cabeza va a recuperar ese territorio. En la segunda invasión, porque fueron invasiones, acá no hubo guerra. Entonces Estados Unidos permitió que Irak anexe Kuwait. Se la adelantó Saddam Hussein. Ellos pensaron que era como pasó con Noriega en Panamá, como pasó con muchos de los dictadores que ellos estuvieron, que como Pinochet en Chile, que se pensaban que los controlaban y se les fue de las manos. Ahora, ¿esto duró cuánto tiempo? Fue muy corto, me parece. Sí, la primera invasión duró cuestiones de meses nada más. Sí. La segunda también, ¿viste? Por eso yo, a muchos, a los británicos mismos dicen lo que fue nosotros con Malvinas. Los combates reales en la segunda invasión de Irak, donde mandó todo el compendio, fue una semana. ¿La de 2003? Claro, sí. Una semana. Todas las ocupaciones fueron de 1 o 2 semanas, nada más. Después el control del territorio ya es otra cosa, pero fue una semana solamente. Es que eso es más difícil, la verdad. Ahí es donde está la posta, ¿no? Claro, sí, el control total del territorio, pero la guerra duró una semana solamente. El palo duró muy poco, bueno, claro, Malvinas casi 3 meses, es otra cosa. Claro, es otra cosa lo que hay que entender. Sí. Así que bueno, entonces en 1990 se daba esta anexión y hoy en día, ¿en qué situación está Kuwait? ¿Está independizado? Sí, ¿no? Completamente independiente, sigue con esa dinastía, con ese sistema de gobierno ridículo que tiene Qatar, Kuwait, Arabia Saudita y todos esos lugares. Sí. Irán es un estado teocrático y se gobierna sin control de Estados Unidos. Y aparte ellos son mayoritariamente chiitas. Ajá. Viste, que también lo que pasa, y digamos, bueno, ahí tenés... Pero en cambio vos decís que Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Qatar están bajo la égida de Estados Unidos. Sí. Están alineados con ahí los están yanquis. alineados ahí. Irán es otra cosa. Irán es otra cosa, no se lo puede controlar tan directamente. Bueno, de hecho, el chiste creo es que tienen armamento nuclear. Sí. Hay que tener cuidado. Sí. No sé, ¿te acordás cuando bajaron el avión yanqui?
que se hablaba de si había una guerra entre Irán y Estados Unidos, y ahí análisis... Siempre nos metieron ese miedo. También no te olvides que la segunda invasión se dijo que había armas de destrucción masiva, y después hasta el propio Tony Blair, el primer ministro inglés, cometió la estupidez y que sabía que eso no era real. Sí. ¿Viste? Yo creo que hoy en día, profe, si Estados Unidos llegara a entrar en una de estas guerras con una verdadera potencia, como puede ser Pakistán, Irán, la India, Rusia, China, yo creo que más que en lo militar lo pierden en lo económico, porque es carísimo invadir un país así. Me acuerdo que cuando pasó esto en la época de Trump, se decía, si Estados Unidos quiere invadir, gana la guerra, pero le lleva tantos años, mínimo 4 o 5 años, y le sale un nivel de deuda, era gigantesco. Entonces dijeron, no, bueno, está bien, el avión entró en su territorio, lo bajaron bien. Claro. O sea, cuando no les conviene no se meten. Exactamente, sí, ya les pasó una vez con la Unión Soviética también. Le bajaron un avión que estaba fotografiando y que le llamó la atención que pudieran tener una artillería antiaérea tan eficiente. Ahí se desayunaron con una misilística soviética y bueno, siguió toda una semana, no estuvieron entretenidos, ¿viste? Bueno, ahora pasó el año, a principios de este año, lo del globo chino en Estados Unidos. Claro. Lo bajaron, Sí, bueno, pero pasado 40.000 metros no tenés soberanía. 40.000 metros sobre el aire ya no hay soberanía territorial sobre ese espacio. Pero sabemos que a Estados Unidos poco le ha importado eso. Sí. Bueno, igual que acá no le importó. ¿Por qué sigue todo igual? Porque no le importa quién gobierne, sino que les importe que se mantenga el equilibrio. Sobre Irán no tiene una influencia directa. Hacen como con Venezuela, que negocian porque les conviene, pero ahí no, ahí tenés un estado teocrático, todavía sigue gobernándose de una forma salvaje, yo me atrevo a decirlo. Sí. Que no tiene nada que ver con el Corán. Ellos interpretan el Corán como se les da la gana. Afganistán y Irán hacen lo que quieren con el Corán. ¿Son el mismo sistema islámico, el de Irán y Afganistán? El Afganistán es más extremo todavía. Es una versión propia. Claro. Los talibanes Los dos son una versión propia, ¿no? O la de Irán es las más prácticas del Islam que hacen ellos es una versión propia de ellos, ¿viste? Claro. Es como si nosotros tomáramos una parte del Evangelio, antiguo Evangelio, y nos basamos en ese dictado, ¿viste? Una cosa así. Ultra mambiados los muchachos, sin duda. Completamente mambiados y completamente arcaicos, salvajes, brutales. Mirá que yo sé que respeto mucho la cultura árabe, porque hay mucha belleza en la cultura árabe. Y, profe, respecto de Estados Unidos en Medio Oriente, yo estaba haciendo memoria, y Estados Unidos en lo que es el Pacífico, tenés Segunda Guerra contra Japón, después se quedan en Corea. Hoy en día Taiwán es el gran aliado de esa zona y tienen una patrulla, una guardia costera Estados Unidos enorme. China está creciendo allí y por eso se dice que ahí puede estar el conflicto del mañana. Ahora, en Medio Oriente van más tarde, van en los 80 con la guerra de Rusia-Afganistán, ¿no? Porque esta zona, esta península desértica, que es la península arábiga, que está Arabia Saudita, Yemen al sur, que está Qatar, que está Kuwait, que está todo este lugar entre el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, cobra importancia en la década casi de los 40. Kuwait en 1938 se descubre que tiene una cuenca petrolera significativa. Tarde. Se calcula que geológicamente habría algún informe, porque por algo siempre estuvo en disputas durante todo ese tiempo, pero es por esa razón que la presencia es más insignificativa en este periodo que lo que fue en el Oriente. Sí, y te das cuenta, la importancia de Comodoro y el petróleo, de Venezuela, de México, es en la primera mitad del siglo XX. Ya en la segunda mitad tenés la patrulla de países árabes que nos golean, ¿no? Sí. En provisión. No, vos no podés comparar todo lo que produce Venezuela y México con lo que produce Arabia Saudita, ¿viste? Sí, es mucho más. Mucho más. Aparte el costo, ¿no? El costo del barril. Calidad, cantidad. Y después otra cosa, mientras vos en Venezuela, en México, tenés que negociar contra un presidente, una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados y todo el estamento político, en estos países tenés un jeque todopoderoso que hace lo que él dice y punto. Los del trajecito. Sí, los que mantienen esa cultura que es medieval, bueno, por eso existen todavía príncipes, jeques y todo lo que existe en la península arábiga, porque negociar con ellos, la familia saudí, el día que se sepa la historia de la familia saudí,
no sé, le vamos a hacer juicios históricos por los derechos humanos, pero... Sí, y después es muy curioso que Estados Unidos sale con el chiste de la democracia cuando le conviene. Es una payasada eso. Es una payasada porque ellos bancan regímenes recontra dictatoriales. Totalitarios absolutamente, pero Sí. mira que a mí me decía el profesor, porque no existe un poder completamente totalitario, acá lo tenés presente. Acá estás muy cerca. Acá muy cerca. cómo te vestís, cómo hablás, lo que haces, lo que no haces, eso está presente. Bueno, es eso lo que defendía por ahí, lo que en 1915 y que en 1981 había empezado a tener algunos consejos de cooperación, con lo que es Kuwait, ¿viste? Claro, Lo que tiene tiene mucho dinero, es un país con muchísimo dinero por el petróleo. Para darte una idea, cuando vamos a un nombre de una empresa, cuando Schlumberger fue a colocar surtidores en Kuwait, el mayor problema que tenía era que no tenía que tener contadores. ¿Por qué? Porque no se cobra el la nafta. Qué locura. Vos vas a la estación de servicio, ojo, pero los kuwaitíes son 800.000 nada más. Es poca gente. El resto son todos Sí. Dalit, como dirían los indios. Y lo mismo pasa en Qatar, son Exacto, 300, sí. Comodoro Sí, es sí. Qatar. Bueno, Qatar hasta 1950 la gente se moría por falta de agua. Ese lugar lo que tiene es el petróleo y es una península casi como la península de Valdés que se pelea hasta con la sombra de ellos, ¿viste? Increíble. Lo único que han tenido es la inteligencia de un príncipe que ha hecho una forma de convertir el gas en líquido y logrando de esa manera transportar el gas, que tiene gas a rabiar. El bendito GNL, que es el que Estados Unidos le vende ahora a Europa, ¿no? Sí, El nosotros gas tenemos licuado. 4 plantas nada más de esas. Y una es exclusivamente hecha para buquebús nada más. Ajá. Así que, pero bueno, acá Kuwait no, Kuwait tenía una cantidad de petróleo y una calidad de petróleo importantísima y un sistema de gobierno sostenido y mantenido y soportado por Estados Unidos. Acá eso de las políticas y eso a Estados Unidos no le interesa eso, no se mete en eso. Claro, no tiene nada que ver con las cuestiones de asuntos internos, es todo económico y petrolero. Se habló durante la ocupación del Estado salvaje en que se gobernaba, para con muy mal ejemplo, porque Saddam Hussein no tenía esa característica. Sí, inventaron mucho. Lo que es seguro es que todo esto subió el precio del petróleo y benefició a las empresas yanquis. Exactamente, sí. Esa es la moraleja de la historia. Bueno, Profe, y quería mencionar brevemente en unos 5 minutos a Zapata, que un día como hoy nacía en 1879, participante junto con Pancho Villa de la Revolución Mexicana. En realidad son participantes de una invasión, de una ocupación de la Ciudad de México que quedó retractada en una filmación donde aparece él con sombrero grande y Doroteo Arango aparece con un sombrero de corcho así. Ajá. Pero nada tiene que ir con lo que hacen los norteamericanos con eso, ¿no? Sí, hacen una versión caricaturesca, sí. payasesca, ¿no? Hacen de Pancho Villa que de cuatrero lo mandan. ¿Viste las películas que hacen, viste, típico mexicano, machote, y los borracho? pone a tomar tequila cuando era astemio, ¿no? Pancho Villa. Pancho Villa era astemio, ¿viste? Bueno, no el caso de... Bueno, la única vez que tomó un trago de coñac fue cuando se vio con Emiliano Zapata. Sí, él nació hoy en Ananecuilco, ahí en Morelos, y desde lo que él comenzó el reclamo, porque pone reclamo de tierras, y él sí tenía un plan revolucionario y transformación social. Zapata tenía un plan de reparto de las tierras. El sur de México es completamente distinto a lo que era el norte, donde se desarrolla todos los hechos de Pancho Villa. Es más, Zapata en un momento determinado que se retira cuando se apoya la revolución, viste, con Carranza, y después vuelve. Pero él apoyó la revolución maderista durante el plan de Ayala, pero después se retira porque ve que no se cumple lo que habían prometido. Zapata es del sur de México. El del sur de México y tiene una política agraria, ¿viste? Era agricultor, después lo incorporan por disciplina a una milicia, a una conscripción, lo ponen en 9º de caballería y a partir de ahí comienza a tener participaciones y cuando ve que se habla de que se va a respetar porque los terratenientes le empezaron a quitar las tierras a todos los familiares. ¿Hablamos del México de Porfirio Díaz? Sí, estamos hablando de 1911 tampoco, no hay que irse tan lejos. El plan de Ayala es 1911 y durante la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial México tuvo unos 15 minutos de fama con respecto al petróleo, ¿viste? Sí. Estaba seduciéndose entre
lo que era Alemania y lo que era Estados Unidos, pero él en 1913, al principio de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, perdón, él se opone a Victoriano Huerta por el asesinato de Maderos, y donde vuelve a la lucha armada, y después va a ser traicionado, y lo van a ejecutar, ¿viste? ¿Lo ejecuta México o Estados Unidos? No, México. No, el único que tuvo problema directo con Estados Unidos fue Pancho Villa. No, claro. De todo lo que pasa de Zapata pasa por México. Pasa por México. Es una cuestión de mexicanos y entre mexicanos. ¿Viste? Sí, esta cuestión, por ahí te estoy relacionando cualquier cosa, pero lo de la pierna cortada y que el ejército le llevaba la pierna, eso es de la Revolución de Mayo de México, ¿no? Claro. Digo, ¿a quién es que pierde la pata y se la llevan o no es de México? No, eso no es de México. No. Me estoy confundiendo. No. No, porque... digamos, como es lo que es... Lo que la gran diferencia con Pancho Villa es que Zapata tenía un plan de reforma agraria. Comenzó porque se les quitó tierra a la familia y se la ocuparon los terratenientes. Y en un momento se habló de una ley de reparto de tierra y que no se cumplió. Y después apoyó la revolución hasta que vio que la revolución no estaba... no se cumplía y entonces ahí se levanta de nuevo en armas. Pero es un sujeto que no entregó las armas, no hizo como hizo Pancho Villa, que se adhirió a un gobierno, lo mantuvo, hasta lloró cuando mataron a Madero, pues lo quería mucho. Claro. Pancho Villa desconfió siempre, se retiró por una cuestión natural y personal. Lo de Madero no hay que acá no hay ideales, Gerardo. No, acá, bueno, pero con Zapata un poquito sí. No, te quiero decir, la separación de Maderos no tiene que ver con un choque de ideas o de intereses encontrados. Ajá. Sino por cuestiones muy personales, ¿viste? Emiliano Zapata no apoyaba lo que hacía Madero, ¿viste? ¿No? Digamos, pues México estaba gobernado por un espiritista, ¿viste? Sí, que era... Y México es muy, aparte México es muy religioso, eso es lo que no hay que olvidar. Sí, esto de la escuela científica un poco más, por lo que vos me has contado otras veces. Sí, él digamos, Madero lo hacía con el presidente Taft de Estados Unidos y todos entraban en esa onda. Fue una época también, McKenna lo hizo en Chile. Nosotros también tuvimos nuestros macanudos con esas cosas, pero no, ninguno de los nuestros pasa. Bueno, eso fue una cosa que Zapata nunca compartió. Dice, yo no voy a acompañar un gobierno donde hay un sujeto que toma sus políticas nacionales en base a las consultas de los espíritus. Profe, hoy está, yo no quiero vilipendiar a nadie, pero a mí esta combinación de tarot, astrología y psicoanálisis me parece un poco sospechosa y es bastante popular. Existió siempre, Gerardo, siempre todo. Astroanálisis, ponele que sí, Ana Paula habla del programa, lo difunde, pero de ahí a sumarle psicoanálisis y tarot ya es una ensalada rusa complicada, un clérigo que es difícil de dominar, son muchas disciplinas en el medio. Ahora, lo que te quería decir de Zapata, ¿qué cambio duradero logró él que quedó en la historia de México? Digo, ¿consiguió algo o sí, fue...? Consiguió reformas de tierra, consiguió... me acuerdo, ahora acá lo encontré lo que me decís. No, el que tenía, Antonio López Santana, era que se había quedado con la pierna. ¿Y ese es el de la guerra con Estados Unidos? En 1838, sí había... De la guerra de Estados Unidos y México. Se había perdido la pata, entonces tenía esas cosas. Sí. Que es un personaje, Antonio López Santana es un sujeto muy, muy polémico. Claro. No es lo que todos dicen, dicen que él entregó Texas, que la vendió... Digamos, la historia oficial siempre te dice que estuvo prisionero de los americanos y que entregó las no es así. Es más, él inventó el chicle. Maestro. Era el que le gustaba mascar un tipo de madera de resina, pero y sin embargo el chicle es americano. sí, le robaron. Pero no, eso que vendió por 60,000 pesos, nada, eso es mentira. Eso, hoy en día los historiadores lo han campeado, pero el que tiene el tema de la pata esa que vos preguntabas. Gracias, profe. Bueno, me alegro que era mexicano, pero evidentemente 50 años antes era esa historia a la de Emiliano Zapata. Lo que pasó con Santa Anna es muy parecido a las manos de Perón. Hay algo parecido. Claro. ¿Viste? No, acá le afanaron una pata postiza, una pata ortopédica. Una pierna de jamón. No, un poco menos. No, profe, eso fue lo que pasó. Te agradezco esta charla, espero que te sigas mejorando y que mañana puedas estar con nosotros. Te recomiendo una ducha caliente y por sobre todo evitar los fríos
un cuello quizás te venga bien. Me tengo que mudar. De tanto no, pero abrigate y cuídate y mañana seguimos charlando. Que tengas una excelente tarde. Que tengas un buen día, Gerardo.